Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la amable audiencia que siempre nos espera en este espacio de síntesis. De antemano agradecemos al señor director, don Aurelio Mancera, por darnos estos espacios de la cultura a nosotros, los integrantes del Centro de Estudios de Investigación de Historia y Antropología de Guatemala. Muchas gracias. Y hoy traemos un tema acorde muy especial, interesante, ya que Ubaté, el 12 de abril, dentro de 3-4 días, cumple los 434 años de su fundación. Vamos a hacer una especie de remembranza, de síntesis, como lo llama el programa, de Ubaté de ayer a hoy. Vamos a recalcar las partes de la historia contemporánea. En algunas ocasiones y en anteriores programas tuvimos la oportunidad de hacer unos recuentos de parte de la historia, de los orígenes, de nuestros antepasados, de la época de la llegada de los españoles, de la fundación como tal, todos los sucesos, los pormenores, todas las situaciones que ocurrieron en la época de la conquista colonial y algo de la independencia. Entonces hoy trataremos de formalizar un coloquio, una charla que ojalá a todos los ubatenses les interese, porque Ubaté, su pueblo, está de cumpleaños, 434 años de esta querida comarca. Profesor Nelson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas, Rafael, ¿cómo les va? Y a todo el equipo técnico acá de este canal de televisión. Yo no sé, hablar de Ubaté es hablar un poco de lo que somos, pero seguir la trayectoria de Ubaté a través de su historia, pues nos puede poner de frente a un ejercicio muy interesante que es tratar de representarnos en este momento de la historia y representarnos a través de categorías que den cuenta del momento que atravesamos y que nos pongan de cara al futuro. Entonces, cuando hablamos de categorías, hablamos de los diferentes sectores como la producción, sector financiero, económico, el sector educativo, el sector de los servicios, de las comunicaciones, del transporte, del agro. Entonces son muchas cosas, creo que no alcanzaremos a tomarlas todas, pero intentaremos hoy comenzar a conversar. Y entonces invitamos pues a Rafael para que nos vaya metiendo en este cuento tan complicado. Vaya abriendo la puerta. Buenas tardes, televidentes de Cable A TV. En el día de hoy la idea es esbozar un poco acerca sobre lo que es la pertinencia de
de nuestra cultura, de vislumbrar un poco el futuro, lo que nos depara, el ordenamiento del territorio, teniendo en cuenta pues, las dificultades que ha habido en los últimos 20 años para implementar planes de desarrollo a futuro. Este es nuestro, por lo menos un granito de arena que coadyuve con los esfuerzos que va a estar realizando tanto la comunidad, la sociedad civil, como las instituciones atinentes al desarrollo del país. Como dijo Ricardo, en tiempos hemos hecho algunos trabajos de reconocimiento de la historia de los 434 años de la Fundación Hispánica de Guaté, y también enfatizando que la historia del territorio se remonta a 12.000 años, por lo menos 12.000 años de historia, cuando nuestros antiguos habitantes, nuestros pueblos originarios, desarrollaron una civilización, desarrollaron unas tecnologías, digamos, que estamos por descubrir a través de precisamente de estos estudios, y hacemos énfasis, por lo menos de mi parte yo hago énfasis en el asunto del origen, ya que estamos, digamos, un poco faltos de ese reconocimiento, de esa tradición que viene desde muchos años, de muchos miles de años, y no podemos decir que partimos de la base de la conquista española o la formación española, porque también tenemos una historia, y eso nos puede permitir buscar nuestro verdadero camino hacia el desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, pues es lo que, digamos, pensamos esbozar en este momento. Sí, Rafael, si volvemos a la toponimia, al origen lingüístico, es un recorderis de que nosotros somos de ancestro muisca de la familia Chipcha. Lo que dice Rafael, estábamos más de 2.000 años antes de la llegada de la invasión española. Entonces, cuando se formaron esos grupos, hablando de antes de la llegada de los españoles, ya habían, digamos, como especies de grupos de aborígenes que se encargaban y tenían una forma cultural de manejar su forma de vida a nivel social, a nivel familiar. Tenían grupos se podría decir, con algunas costumbres. El trabajo eran laboriosos en la agricultura, en la forma de mantener y controlar el sistema de la naturaleza, de las deidades que ellos tenían, de defender el agua, eso lo tenían ellos. De los sembrados de su agricultura, la forma de hacer surcos y de tener canales para irrigar el agua cuando había tiempos de sequía. Ellos formaban familias y con esas familias formaban clanes, y de esos clanes formaban tribus. De ahí viene la parte, se puede decir, de la toponimia, que nos enseña o nos muestra que eran organizaciones sociales con algún sentido de vida. Ya más adelante, en algunos programas anteriores, siempre resaltamos, digamos, la enjundia y el valor
frente a los cambios sociales que se iban reivindicando de acuerdo a los españoles cuando empezaron a instaurar sus formas de agricultura, la forma económica, el trabajo, cuando se elaboraron de todas maneras, desde todos los fuertes, cómo convertir a estas comunidades a la religión y al idioma, y fuera de eso, hacerlos trabajar y adoctrinarlos para que ellos tuvieran digamos, como la exclusiva dominación de los españoles. Y esa transición que la vemos desde la época de la colonia y las luchas que vienen ya llegando a la independencia, cuando ya se forman los mestizajes y se forman, ya hay criollos, incluso se trae la parte de población africana que trae como esclavos obligados a trabajar a estos sitios, tanto en las tierras calientes azucareras como aquí en Cundinamarca también hubo trabajo esclavo negro, sino que nuestros cronistas de la época no lo dicen porque ellos escribían la historia. Por ahí hay algunas investigaciones que todavía la Universidad Nacional está concretando cómo fueron esas luchas y cómo fue esa liberación con la emancipación a la vez, pero la liberación en la independencia, y cómo hemos llegado a nuestros días, en qué estamos, cómo nos desenvolvemos y qué tenemos heredado de esos ancestros. Esa sería como la forma de la charla de hoy, para mirar en qué momento hacemos unos análisis o unos enfoques como muy razonables para entender nuestra historia, nuestra economía, nuestra religiosidad y nuestras costumbres y tradiciones. Hasta el día de hoy, maestro Nelson. Bueno, ya en anteriores programas hemos hablado de la huella de la historia que se cifró en los procesos de la conquista y de la colonia. De allá, pues, traeremos a la discusión de hoy, pues, cuestiones que nos dejaron marcados, como los procesos de intentos de vasallaje, procesos de exterminio étnico, procesos de arrasamiento cultural, pero sin embargo podemos decir hoy, y lo decimos con orgullo, nos quedan algunos asomos de rebeldía. ¿Será? Sí, pues a pesar de que, por ejemplo, y con esto no quiero hablar ni bien ni mal de la religión, sino que uno de los aspectos dolorosos fue, y más que la violencia física, fue la forma como se nos formateó el cerebro, es decir, para imponernos como un supremo valor la obediencia. Y a trabajo que ha costado, puedes hacer o asumir otra postura. Y en esto, pues, no han colaborado mucho las construcciones de la concepción de lo que debe ser el proceso educativo. Esto es un problema de Colombia y desde luego nos toca también a los subatenses. Bueno, pero para poder, como dicen, meterle el diente a un aspecto de estos, entonces yo quisiera que nos paráramos en un aspecto como el de la agricultura, por ejemplo. Es decir, en América y en estos territorios donde estamos, pues la naturaleza era exuberante, era bastante generosa, pero también las culturas que habitaban estos lares habían desarrollado un conocimiento, un saber, tanto sobre la naturaleza como sobre la forma de tratarla. Entonces,
yo quisiera invitar a Rafael que nos hable sobre los sistemas de cultivo que ellos tenían para poder venir con algún criterio a comparar qué ha pasado en esta época que transitamos. Si miramos algunas evidencias que han sobrevivido a la historia oficial, o sea, de que las criaturas que descubrieron los españoles eran salvajes, idólatras, no tenían, que no sabían leer ni escribir, pero ¿cómo no van a saber leer ni escribir? Ellos se comunicaban en otras formas, tenían otras formas de comunicación, como las pinturas o los tejidos. Las mismas, la lingüística, ¿sí? Sin embargo, se tejió el mito de que estas eran unas criaturas salvajes que no se podían comparar inclusive con las razas europeas porque no tenían barba. Entonces que otros decían que no tenían alma. Entonces había ese relato, esa narrativa que se ha venido implementando desde el punto de vista de tanto religioso como desde el punto de vista de aprovecharse de ellos como objetos de conquista. El oro y fue uno de los principales factores que permitieron la irrupción de la irrupción y la destrucción de la civilización chibcha. Y éramos tan civilizados que cuando nos pidieron el oro, nuestros pueblos originarios, ellos no entregaban el vil metal como se decía, sino lo entregaban con figuras artísticas, con tunjos, con figuras votivas. El oro no se manejaba como un objeto, como un vil metal, como llaman, sino era un objeto de elaboración artística. Y eso denota mucho de nuestro nivel civilizatorio. Además de eso, en agricultura, ellos cuidaban mucho los bosques. Ellos cuidaban, los moanes eran los protectores de los bosques y eran objetos de culto esa veneración. Por eso, cuando llegaron los españoles o europeos, los bosques estaban intactos prácticamente porque eran objeto de respeto. Inclusive las tribus se servían como cazadores recolectores, se servían del bosque como parte de su supervivencia. Desarrollaron agricultura, desarrollaron una cultura anfibia, que hay evidencias de los camellones en la sabana de Bogotá, a orillas de los principales ríos de la sabana de Bogotá. Yo tengo la idea de que aquí también, por la cuestión de las lagunas del sistema lacustre del Valle de Ibaté, los indígenas o nuestros pueblos originarios bajaban en tiempos de verano a efectuar labores agrícolas y cuando venía el invierno, pues hacían unos montículos para que los cultivos supervivieran y las especies de pescados como el capitán y el cangrejo pudieran complementar la dieta alimentaria del indígena. Entonces, eso denota mucho del nivel civilizatorio en cuanto a agricultura, en cuanto a desarrollo agrícola, en cuanto a explotación
racional de los recursos naturales, con respeto. Cuando llegaron los españoles, pues vinieron las introducción de aparejos de arado, el monte. Para poder arar había que desmontar el monte, valga la redundancia, y además de eso, el arado de chuzos se implementó en estas tierras donde la capa arable, por sus condiciones geomorfológicas, la capa arable es muy delgada. Entonces, con unas 2 o 3 pasadas del arado, pues ya la erosión hacía su trabajo y comenzaba a dañar la capa arable. El caso más importante es el sutapelao. Entonces, sutapelao, antes de que llegaran los españoles, no era pelao. Lo pelaron las prácticas agrícolas que implementaron los europeos. Y mucho después, la implementación de los arados de vertedera, los arados de discos, que funcionaban muy bien en tierras planas de Estados Unidos, por ejemplo. Aquí no funcionaron tan bien porque produjeron, al voltear esa capa arable, entonces produjeron fenómenos erosivos intensos, como los que todavía estamos sufriendo, y no se ha hecho nada para resolverlo. Entonces, ellos hacían labranza de conservación, se llama labranza de conservación o labranza mínima, que simplemente era hacer el huequito y botar la semilla y de ahí realizarle los trabajos alrededor de esa semilla, ¿sí? Permitiendo que no se dañara el suelo. Entonces, fíjese que hay atisbos de civilizatorios alrededor de la agricultura. Se desarrollaron especies agronómicas agrícolas como la papa, como el maíz, como el frijol, como los nabos, las civias, los cubios y demás. Profesor, ¿tiene? Sí, hay 2 puntos que a mí me llaman la atención, y es el conocimiento que ellos tenían de todas estas especies nativas, de una gran cantidad de hierbas y especies arbustivas que tenían relación con la medicina. También nos estamos debiendo eso, hacer un programa aquí para traer esa cantidad de conocimiento que ellos tenían y de su valor nutritivo. El otro conocimiento era sobre las formas de cultivo. Y el otro conocimiento que me parece maravilloso es todo el conocimiento que tenían sobre el medio ambiente y el conocimiento que tenían de la relación con el cosmos y las consecuencias que esto tenía en el manejo de la agricultura y en el manejo de los periodos de fertilidad de la mujer y de los animales. Y inclusive por esta región anduvo un padre que era el padre Duquesne de la Madrid, que a él en Gachancipá los indígenas, y esa es la información que tenemos, entregaron una piedra calendárica. Y los aztecas también tenían calendarios bastante sofisticados. Y por último, pues quiero resaltar que en esta parte del mundo había soberanía alimentaria, es decir, la gente definía con qué se quería alimentar, lo cultivaba y tenían capacidad de abasto alimentario.
Es decir, ellos eran capaces de producir lo que necesitaban. Yo quisiera hablar con Ricardo, que es economista. ¿Cómo, digamos, qué ha quedado de todo eso? Es decir, Pues, de una población que conocía el cosmos, que conocía las técnicas de cultivo, que conocía las propiedades de las plantas y que tenía abasto alimentario. En términos económicos, eso, ¿cómo está hoy en día? tenían su forma de distribución de la riqueza. Pues miren que todos estos pequeños conceptos y resúmenes de realidades que ocurrieron, pues desaparecieron estos conocimientos, esta sabiduría de nuestros grupos aborígenes por el avasallamiento de la invasión española. Esos los abolieron. Algunos rezados quedan porque se calmaron. Algunos tópicos todavía se mantienen por ahí de forma sesgada. Algunas miradas, por ejemplo, en las labores agrícolas, tienen esa tendencia de lo ancestral. La historia es, a nivel de la economía, es que cuando los españoles llegan, imponen. Acordémonos que la historia de la invasión española, toda la forma económica que impusieron a través de las encomiendas, a través de los resguardos, era para mantener las guerras que tenía España con los ingleses o con Europa. El oro como tal, la visión del oro de los indígenas era diferente a la visión del oro de los españoles. Aquí más bien tenía más valor la sal. Los indígenas tenían como trueque la sal, cambiaban por mantas, incluso las esmeraldas. El oro era como una especie de ornamento, como de orla, como de adorno para orar a sus deidades, en las lagunas, a idolatrar al sol o a la luna. Entonces, la historia de las haciendas vienen apareciendo en albores del siglo XVII, precisamente como una forma de producción, de cierta manera salvaje, esclavista, porque obligaron a las comunidades, a las malas, a producir a cambio de que los adoctrinaran. Y más adelante esas haciendas se transforman como en empresas agrícolas, por decirlo así, empresas entre comillas, porque ese término es muy contemporáneo, de explotación para intercambiar productos y ya para negociar con otros pueblos, con otros países y precisamente para alimentar a la corona española, llevando desde aquí todas esas ganancias acumuladas a las malas por la fuerza laboral de nuestros aborígenes y en parte por la fuerza laboral de los esclavos que venían del África. Entonces, ese proceso también sería interesante, maestros, que viéramos cómo la formación de las haciendas, todavía hoy tenemos esa prevalencia de mirar económicamente la forma de producir la tierra, sobre todo en estas partes del altiplano cundiboyacense, que aún hay haciendas. La transición ha obligado a que estas haciendas hoy en día se viertan hacia una forma, una visión del turismo, pero todavía tienen trabajo asalariado, tienen jornaleros. Todavía, por ejemplo, en Ubaté, aquí los hatos lecheros son de algunas haciendas donde se manejan una cantidad de vacas que se manejan a manera de producción láctea, y el Valle de Ubaté tiene todavía esa forma de producción como arcaica, como agropecuaria, como el sector primario, que todavía es de ordeñar. Pero ya se está viendo que hay más allá de ordeñar, hay que producir medios derivados procesados a elaborar tecnologías para poder competir. Ese es el aspecto más o menos así por encima que yo puedo ver de lo que nos ha dejado esa trascendencia de la época de la colonia hoy, así dando grandes saltos. Eso es lo que hay que mirar. Entonces, por ejemplo, Ubaté tiene, en su actualidad, tiene unas incongruencias en su desarrollo económico. Hay veces es una economía de Estado, hay veces aquí no hay empresas,
Aquí la gente va por su lado, por su acomodo, a no hacer morir de hambre. Hay mucha economía informal, hay mucha economía, el sector, por ejemplo, el sector terciario es el que maneja la economía. El sector primario es un poco, hoy en día es muy precario, la agricultura ya casi no existe. El sector industrial, que es el segundo sector, tampoco lo hay, tampoco lo es. Más o menos con la producción lechera se trata de hacer productos intermedios para poder hacer procesos de productos finales. Pero de todas maneras, el sector terciario aquí no anda, el sector comercio, el sector de servicios es el que manda la parada. Entonces, mire, esas transiciones andan contrastabillos, con un poco como, digamos, a la topa tolondra sin tener una dirección exacta ni una formación hacia dónde vamos. No sé, Rafael. Pues sí, así como dice, a grosso modo hemos hecho, claro que ya en programas anteriores ya hemos hecho trabajos de reconocimiento sobre el ordenamiento territorial, precisamente a través de la conquista y la colonia, y de la formación de las haciendas como base fundamental de la producción, principalmente ganadera. También teniendo en cuenta que también tenemos un origen, digamos, a través de la introducción de cultivos como el trigo, la cebada y la avena, que fueron los cultivos que introdujeron los europeos, lo mismo las hortalizas, también un tipo de trabajo, de trabajo que se vino desarrollando en la parte económica, en la formación, lo mismo que precisamente hablando de el origen de la toponimia de Ubaté, cuando se traduce como tierra de cultivos o tierras de labranza de cultivos, y otras dicen la toponimia habla sobre el Ebaté, que viene de Valle Ensangrentado, porque al parecer hace falta escudriñar un poco más la historia a través de las epopeyas guerreras prehispánicas de la avenida. Antes de que llegaran los españoles había unos conflictos por el territorio, y después de que vinieron pues también además digamos, se formó lo que es los cultivos, o sea, los cultivos que le apetecían al europeo. Entonces había esa dualidad de tierra de conflictos, vino a pasar a tierra de cultivos y labranza, que es más o menos la traducción de Ebaté. Entonces eso hace parte del trabajo que estamos haciendo de reconocimiento cultural, del arraigo, que nos permita, con base en esos conceptos, no hay, como dicen, no hay tiempo de llorar, sino con base en esos conceptos construir de aquí en adelante, construir lo que va a ser el futuro, con los pros y los contras que se vienen avisorando, como las guerras del planeta, como la crisis del clima, como digamos la crisis económica, fenómenos como inflación y esas cosas. Entonces tenemos que proyectar el municipio hacia donde queramos ir, ¿no? Debemos tener como una visión más allá del mediano y largo plazo, porque hay veces no hay programas de desarrollo, no hay proyectos de desarrollo como tal.
Hay veces las sociedades, sobre todo por eso, en estos países que llaman o nos llaman subdesarrollados, es por ese mismo sentido, porque desde su misma dirección no hay una visión de mirar el conocimiento ni mirar la tecnología, sino todo lo cogemos, todo lo agarramos de otro lado, todo lo copiamos, todo nos llega, pero hay veces incluso lo copiamos mal. Hay veces por eso hay muchas atrofias en algunos sentidos de crecimiento. En este caso, atrofia en el desarrollo, crecimiento. Puede haber crecimiento en infraestructura, puede haber crecimiento, pero incluso ese crecimiento es muy centralizado, muy de urbano, muy urbanizado. Las zonas periféricas, las zonas aledañas, las zonas de más allá, las zonas más selváticas no se tienen en cuenta. Entonces, ese crecimiento es centralizado. Lo que se busca es un desarrollo. El desarrollo ya se mira en la totalidad. Desarrollo que en Leticia haya una universidad, una mega universidad, que haya un hospital de cuarta categoría, tercera y cuarta, ¿sí? En el Chocó, aquí, hablemos de Guaté. En los sectores, aquí Guaté está creciendo desmesuradamente, sin control. Se están cayendo y derrumbando las construcciones que de alguna manera tenían algo de historia colonial, algo de historia eso, pero no se ha puesto como el interés en defender eso, ¿sí? No se ha puesto cierto interés en mirar nuestra cultura, nuestras tradiciones, por ejemplo, artesanales, mirar lo bueno. Esa visión de cuidar el medio ambiente, que eso es de nuestros indígenas, pero nosotros no le hemos puesto cuidado. A pesar de que aquí Guate tiene una riqueza en sus jóvenes y tiene una riqueza en su parte académica, en sus colegios. Aquí en Guate, sintámonos orgullosos, incluso hay 3 colegios que tienen más de 100 años. O sea, ¿por qué han permanecido? Porque no son tan malos. Tiene cerca de 15,000 estudiantes. Pero hay veces hablábamos un día con el maestro Nelson, cada año se gradúan cerca de 700 bachilleres, pero no sabemos para dónde se van, quiénes pueden seguir estudiando, quiénes tienen la oportunidad, a quiénes se apoya, quiénes. Hay veces eso se desperdicia y por eso tenemos a veces el subdesarrollo que nos merecemos, maestro Nelson. Sí, hay algunos males que han hecho carrera, es decir, Rafael nos ponía sobre la huella de la velocidad con que están ocurriendo los cambios, ¿no? Y yo me quedo con eso, es decir, si volvemos a la época en que se encontraron 2 culturas, pongámoslo en otros términos, la cultura de los españoles con la cultura de nuestros aborígenes. Entonces, ahí ese proceso fue cruento y fue bastante complicado. De ahí ya comenzaron a implantarse en esta tierra nuevas formas de producción, nuevas formas de relacionamiento cultural, nuevas formas de relacionamiento con la tierra y nuevas formas políticas, es decir, ya algunas concepciones de administración que comenzaban a chocar con la organización que tenían los indígenas. Pero luego fue predominando ese encuentro, no fue tan equitativo ni fue tan democrático. Fue predominando la presencia de otra cultura, para este caso la cultura española. ¿Qué nos queda? Nos queda esa tradición de la llegada de otras culturas que vienen y van haciendo aquí carrera y nos van imponiendo agendas de desarrollo. Es decir, cuando yo llegué aquí no había ni fotocopiadoras, todavía no.
La cultura digital, pues todavía no, aquí no había. Pues en Colombia, el único computador que conocíamos era el de la empresa de acueducto de Bogotá. Y entonces hoy sale uno a darse un paseo por Ubaté y se encuentra ya un comercio bastante sofisticado, pero un comercio que se hace desde la introducción de productos foráneos. Es decir, ya el comercio, por ejemplo, en un sector como la agricultura es ya muy escaso, muy deficitario. Y entonces uno encuentra que es la cultura digital la que está imponiéndonos la agenda y los parámetros. Y paralelo a eso, se viene dando un proceso de desconocimiento, de pérdida de la cultura que tenían los aborígenes en sus conocimientos con el mundo. Y ya hablo de la palabra mundo para no desglosar. Pero entre más avanzamos y creemos que culturalmente hemos progresado más, el progreso tenemos que medirlo en parámetros bastante cuestionables. Si hemos progresado más, cuando nos hemos alejado más de nuestro centro cultural aborigen y nos acercamos más a parámetros internacionales que nos niegan como cultura y nos niegan inclusive como aparatos de producción, nos niegan inclusive en la organización política. Es curioso que en estas épocas veamos gente pidiendo, por favor, vengan y invádanos. No. Seguro es que creen que no somos capaces de manejarnos nosotros mismos. Por favor, una invasión. Veía todas las imágenes, no sé, que la cámara pudiera tomar eso. Todas las imágenes de las empresas que están en Ubaté. Es decir, y se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuáles de esas empresas son empresas que se gestan desde Ubaté, que se crearon en Ubaté? De pertinencia, que tengan esa pertinencia. De pertinencia cultural y regional y terrible. Y entonces uno llega y ve otra cosa. Bueno, y el sector agropecuario, entonces se encuentra unas fincas, pero que ya no se ocupan de ese tema. Entonces, sí estamos sufriendo un tránsito hacia otros. Por ejemplo, la producción que será, Ubaté es, pues, a la hora de la verdad, su sello y su marca es el queso, por su tradición de la llegada de ese proceso y de esa manera de, digamos, de cultivar la parte agropecuaria, ¿no? Vemos que aquí la producción en Ubaté, estamos hablando de Ubaté como tal, no de la región, sino de Ubaté solo. Ubaté es una extensión muy pequeña, son unas cifras de 98 kilómetros cuadrados, otras que 106, pero de todas maneras es muy pequeña. Entonces, hay cerca, mire, hay 1000, esos son datos que tienen aquí las proyecciones que hace el DANE. En este momento hay cerca de 1.500 familias que dependen de una vaquita o de 2 vacas. Viven a expensas de lo que saquen del ordeño de esas 6, 8 botellas de leche diarias. De eso viven. Esa es una forma de producción. Eso no alcanza. Sí, eso es para coger. Hay medianas empresas que son pocas, que ya hacen procesos, que hacen yogur, que procesan los quesos, hacen variedades derivados y son muy pocas, no alcanzan a pasar de 200. Y las grandes empresas son como Analá, como Fede Leche, que son las que manejan la organización, pero son 5 o 6 nomás.
Entonces, en esa medida, el sector agropecuario de Guatire se maneja así. Y la parte comercial, que son las tiendas donde expenden, donde venden los quesos, los productos lácteos, los yogures, que son como unas 400 tiendas, ¿sí? Quitando del comercio, agregando las otras tiendas que venden otras cosas. Entonces, esa es una configuración más o menos, ese es como un formato que tiene nuestra economía local. Entonces, sí, mirándolo desde ese lado, maestro. Ahí. Sí, es decir, para ir complementando la cosa, es decir, uno piensa, ¿qué produce Guatire? ¿Sí? Y entonces se encuentra que la producción está expresada y es bastante, alcanza a ser competente en lo que tiene que ver con la producción de lácteos. Otro sector que se está desarrollando, por ejemplo, es el de la confección. Y especialmente es sostenido por la demanda de uniformes de los colegios. Ya tenemos como 10,000 estudiantes y creo que por ahí pasa la cifra. Sí, entonces... Son 12,000 uniformes. Sí, el sector de la confección. El resto, para vestir el resto de la familia, nos llega de otros países, como de Asia, de China. Sí, de China. El batán. Nos llega el batán. El otro que es pequeño, pero que se hace aquí, es la cerámica y las ladrilleras. ¿Sí? Ahí tocaría mirar la área de construcción, ¿no? De vivienda y eso sí hay. Sí, el área de construcción. El auge de acá es muy leve, muy bajo. Ahí la alcaldía está haciendo una política de obtener viviendas, pero no más. Y aquí es como un proceso de mirar del arriendo, ¿no? Todo el mundo no le alcanza el dinero para comprar casa, toca arrendar. Entonces, esa visión, eso sería un enfoque muy antropológico que tocaría hacer para ver todo, porque toca meternos en todas las aristas de los problemas. Socioeconómico, para hacer un proyecto valedero, ¿no? Toca meternos en las entrañas, el origen de las secuelas que tiene el no desarrollo y el por qué. Eso es lo que hay que mirar así. Y lo otro, el sector financiero. ¿Cuántos bancos tenemos acá? Que algún día nos yo hice un censo hace 3 años, ¿se acuerda que hicimos un estudio? Sí. 16 bancos. 16 bancos. Grandes y chiquitos, pero también son bancos que manejan dinero, que manejan préstamos, endeudan a la gente, viven de eso y no fallecen. O sea, cuando hay 16 bancos o 17, no sé si ya de 3 años había aumentado 2 más, puede uno decir que la circulación del dinero acá es amplia. Es decir, se tiene por contado de que aquí hay dinero circulante. Y aquí hay dinero, no digamos que bastante y que sobra, pero hay dinero. Pero hay uno mira si ese dinero en qué manos está, o si es un dinero que es ilegal o que no, que es lavado. Eso había que cuestionarlo, había que averiguar. No estamos diciendo que eso es así. Pero entonces el acervo de la población, el 60-70% de la gente vive con el mínimo, vive al día. Y la gente se endeuda. Pero hay veces ese endeudamiento es con un riesgo costoso. Ahora han habido últimamente medidas económicas que no ayudan al progreso, al desarrollo. Hicieron una reforma catastral que embarcó al pueblo, a mucha gente, aún de bajos recursos, de escasos o medianos recursos, pues de pronto a los ricos no les afecta tanto. Pero los embaucaron. Son los que más se quejan. Son los que más se quejan. Pero ese es otro problema. Es decir, ahí hay como una tranca, como se le atravesó un paro al desarrollo, porque mientras no se soluciona eso, pues no hay avances. Entonces vienen concesiones donde no se puede avanzar, porque hasta que no se considere una solución a eso.
lo que hablábamos ahorita de la falta de oportunidades, ¿no? Los muchachos se gradúan, los que estudian, vaya uno a mirar esos 700 pelados, ¿cuántos podrán salir al final del túnel con algún negocio, con algún desarrollo, con algún emprendimiento, si es que se puede decir así? Aquí, y no solamente Subaté, es muchas partes, incluso Colombia, hay que implantar modelos de desarrollo económico, precisamente empezando desde la casa, desde el barrio, desde la Junta de Acción Comunal, porque de otra manera no se puede abarcar. Entonces, si usted en sus 2 manzanas ayuda a colaborar a que haya un bienestar, un desarrollo, que los niños estén sanos, que los abuelitos tengan que comer, que haya digamos, las 3 bases, las 3 cuestiones básicas de un ser humano: mantener su comidita, su techo y su salud. Debemos empezar por ahí, ¿sí? Y ahí sí, a partir de eso, hacer los proyectos para desarrollar la sociedad. A mí me gustaría, en la parte de la producción agrícola y pecuaria, está basada más que todo en producción primaria. Todo es producción primaria. Uh-huh. En el caso del queso, se producen quesos frescos que no existe variedad de quesos madurados, sí, ni hay una tecnología, ni tenemos un queso que, a pesar de teniendo derecho a tener denominación de origen de algunas variedades de quesos, como el queso, leñador, el quesadillo, por ejemplo, o el queso doble crema, o el queso campesino, que es clásico prácticamente desde más de 300 años hace más de 300 años que estamos produciendo queso campesino y conocidos en todo el país, pero no hemos hecho digamos, una apropiación de esos procesos de producción, y no exigimos que tengamos denominación de origen, al menos un sello verde. Sí. Aquí no hay queso, no existe la política del sello verde, por ejemplo. Además de eso, la agroindustria rural, o sea, por ser producción primaria, aquí producimos más o menos 900 hectáreas de papa al año, que es el principal cultivo que tenemos. Y hablando de 900 hectáreas que se reparten 450 el medio año y 450 el otro medio año, entonces tenemos de 11,000 hectáreas, solo 900 hectáreas están sembradas en agricultura. Entonces hay que pensar un poco hacia el futuro, en tiempos de crisis, producir localmente, que ese sería producir con bajos insumos, insumos externos. Por ejemplo, la agricultura convencional hace que utilicemos químicos y utilicemos insumos porque es monocultivo. El policultivo, por ejemplo, que puede ser una gran solución, que si se pierde en un cultivo, no se pierde en todo el cultivo, porque hay otros cultivos integrados que ayudan a paliar las pérdidas. Pero entonces a nosotros vienen las empresas de venenos, digo yo, sí, vienen a que usted tiene que sembrar la papa en forma de monocultivo, tiene que llenarla de venenos para poder controlar las plagas, y entonces el margen de ganancia es mínimo. Además de eso, el precio de los productos agrícolas es volátil. O sea, unas veces está más barato, otras veces está más caro. Entonces urge también una política de aseguramiento para esos cultivos, ¿sí? Lo mismo la disponibilidad de
de servicios ecosistémicos como el agua de riego, como desarrollo de variedades resistentes a la sequía. O sea, nosotros estamos hasta ahora en los albores de la producción primaria. No hay agroindustria rural, por ejemplo, que desarrolle, no hay industria, nosotros no tenemos desarrollo industrial, entonces yo pienso que debemos ir hacia allá. Además de eso, permítame que me alargue, además de eso, la parte emocional. O sea, a veces pues estamos condicionados a que nuestro destino es ser esclavos del trabajo y de ser empleados. Y resulta que tenemos que ser más empáticos con nuestras aspiraciones emocionales, que eso puede hacer parte de otra discusión acerca sobre las formas de educación. La educación en el hogar, desde el principio, hacer son pequeñas cosas que los mismas entidades gubernamentales no entienden, esa cotidianidad de entender nuestra vida cotidiana y poderla proyectar hacia un fin, como hacen pues los paisas o esos coterráneos de antioqueños que tienen otras ventajas respecto a nuestra idiosincrasia. Y la otra manera es cómo lograr para obtener modelos de desarrollo es empezar por los medios de producción, ¿sí? Se necesitan las máquinas, se necesita el motor, se necesita el cortador, la herramienta que utilice. Y eso lo deben incentivar desde la misma parte gubernamental, desde el gobierno, apoyar, ¿no? No solamente prestarle al campesino, sino darle las herramientas para que produzca, porque con el solo dinero no puede hacer nada. Sí. Son políticas que hay que mirar. Hablemos a nivel local, a ver, sentémonos acá. Por ejemplo, la agricultura está en su nivel más bajo. Ahora uno puede apreciar siempre, yo recalco este ejemplo, si miramos las montañas que nos circundan, la parte occidental desde Nemogá hasta allá la parte del puente saliendo para Calpa, no vemos ningún sembrado. Se acabaron las fuentes de agua, habían 48 corrientes y ríos de agua quebradas y no hay sino por ahí 2 o 3. Eso se ha desaparecido. ¿Cómo reemplazar esa parte que se produzca y se utilice esa tierra que está ahí? Así sea infértil, pues lograr maneras de forma de producción, por ejemplo, en los productos lácteos, ya que somos, digamos, tenemos de cierta manera nuestra producción láctea nos abre ese campo de acción para poder hacer producción lechera más allá de ordeñar la vaca. Sí, definitivamente ya para esta parte final, pues ya nos estamos metiendo con las formas de organización que debiera tener UATEM. Por ejemplo, de sus políticas. ¿Qué podemos mencionar pero no, en homenaje a su cumpleaños? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál sería nuestro regalo? Nuestro regalo sería una invitación, por ejemplo, a que se generen contextos que faciliten la concertación, por ejemplo, de políticas. Pero no de dos políticos metidos allá negociando, sino con participación. Es decir, interrogar al sector campesino, al sector del agro, cuáles son sus necesidades, sus dinámicas, cómo generar sus perspectivas y cómo debe estar eso correspondido desde las administraciones municipales, es decir, con la cultura, la misma cosa. Es decir, esto no se trata de élites y
de llamar a dedo a dos personas, sino de ir a hablar con todos los protagonistas de la cultura, que somos los habitantes del municipio, y pactar las líneas de desarrollo, los derroteros. Ustedes hablaban de los paisas y cuando uno va a Antioquia, uno se viene optimista a propósito del estado de ánimo. Uno se viene optimista porque ellos quieren lo que hacen y se comprometen allá con sus cosas. Dicen, bueno, ya Medellín va a tener puertos sobre el Atlántico allá. Vamos a hacer el puerto desde Urabá. Entonces, gústenos o no nos guste, pues nos toca mirar y nos toca aprender. Pero cuando venía el presidente aquí a Ubaté, unas personas hablaban a motu propio, decían, no, yo tengo unas vacas y no, va a ser la ayuda del Estado. El presidente le decía, mire, organícense, creen una cooperativa lechera, una cosa, y les doy plata. Es decir, cómo generar formas de organización asociativas, pero entre las cosas que no son tan positivas de nosotros es que somos un poco atomizados y somos un poquito dispersos, ¿no es cierto? Aislados, más bien. Entonces, el ubatense es una persona noble, es una persona vivimos peleando con el vecino. Sí, es una persona noble, trabajadora, con una gran capacidad, pero nos hace falta avanzar para anudar esfuerzos y para sacar las cosas que queremos adelante. Pero eso no se hace desde la dispersión de un partido político que piensa en las elecciones de 4 años y se gastan 3 años viendo a ver cómo... Mira, maestro, el Valle de Ubaté está considerada dentro de las regiones más ricas de Colombia. Desde todo punto de vista, su clima, su paisaje, sus 7 verdes. Ya decimos que hay bastante abundancia de dinero, hay 16 bancos, etcétera, sí. Pero realmente somos pobres. Unos datos recientes, el otro trabajo que estábamos haciendo, o que yo estaba haciendo en la Universidad Nacional, yo vine a sacar, hay un dato que nadie lo conoce, por ejemplo, Ubaté, hace 2 años el ingreso per cápita era de 1.100.000 pesos, el ingreso per cápita, o sea, pero en los ingresos, los gastos, contrastando los ingresos con los gastos, era un margen como de 250.000 pesos, había un déficit fiscal, ¿sí? Y mirando esas cifras, observando que actualmente el salario mínimo está en 2 millones, pero mire el ingreso per cápita de un ubatense. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar para que uno? O sea, somos la región de las regiones más ricas de Colombia. Sí. Ya toca un minuto más. Y lo otro, bueno, para el minuto final. Lo otro, Ubaté tiene cosas muy interesantes y muy promisorias, tanto en su industria como en su educación, su paisaje, como en su paisaje, como en las posibilidades turísticas que brinda. La gente laboriosa, la gente de Ubaté es muy laboriosa, son nobles, somos, porque ya llevo 50 años aquí, ya me nacionalicé. Pero hay dispersión. Por ejemplo, uno dice, ¿qué tiene que ver el sistema educativo? ¿Qué tiene que ver el sistema educativo con el medio ambiente? Entonces uno pregunta y dice, no sé, creo que no quedó en el plan educativo, no sé qué. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, la fuerza que pueda tener la educación está dispersa. La fuerza que pueda tener la cultura, que hay que reconocerlo, ha hecho unos esfuerzos muy interesantes,
se pierde la fuerza que pueda tener la industria, se pierde. Es decir, cada cual por su lado. Entonces, esto tiene que cambiar, tienen que haber políticas de Estado que sean capaces de convocar a los diferentes sectores y de unir esfuerzos y de potenciar todos los atributos que tenemos los ubatenses. Bueno, muchas gracias a la teleaudiencia por su atención prestada. De nuevo agradecemos al señor director de Cableva TV, don Aurelio Mancera, por estos espacios de la cultura. Esperamos que esta charla, esta conversación haya sido de alimento para todos ustedes y nos veremos, escuchamos en el próximo programa. Gracias a Rafael de la Hoz, maestro Nelson. Buenas noches. Gracias.